Bueno, ¿cómo estamos, iglesia? Eso, a mí me gusta que me emocionen, que me apoyen. Me quiero sentir que no estoy solo acá. ¿Cómo estamos? Amén. Mire, la forma en la que usted recibe la palabra, en la que usted apoya la palabra, ayuda a que uno la predique de mejor manera. Usted desde allá abajo ayuda a que uno predique mejor desde acá arriba. ¿Ok? Bueno, abra su corazón y dígale, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos, amén, amén. Bueno, continuamos con nuestra serie Here I Am. Acá estoy, Señor, para lo que tú me estás llamando. Hace 8 días veíamos una palabra que se llamaba escojo tu presencia. Espero que todos los que no vinieron, que de hecho fueron varios por lo que fue festivo, varios llegaron bronceaditos, entonces se hayan desatrasado. Pero acá les voy a hacer un pequeño recorderis que de todas formas no te excusa, tienes que ir a escuchar la palabra porque eso es apenas un recorderis. Es como previously en Full Life. Escojo tu presencia, se llama la prédica pasada. Y el Señor nos hablaba acerca de la presencia de Él, cómo la presencia de Él tiene que ser escogida. Cuando tú decides entrar en la presencia de Dios, o cuando tú logras entrar en la presencia de Dios, es porque tú escogiste libremente entrar en la presencia de Dios. La presencia de Dios no puede ser impuesta, ni tampoco tú se la puedes imponer a nadie. Es imposible que nosotros estemos imponiéndole a una persona que entre a la presencia de Dios. ¿Nosotros qué podemos ser? La invitación que Dios usa para que una persona decida entrar. Pero toda persona que ha entrado, que está o estuvo algún día en la presencia de Dios, es porque decidió hacerlo. El segundo punto que veíamos es que se obtiene el entrar en la presencia de Dios cuando tú lo rindes todo. Primero tú tienes que rendirlo todo. Y el Señor Jesucristo le decía a aquellos que pretendían seguirlo, o decían, mire, es que yo estoy con Jesucristo, que realmente, acuérdate, Jesús no se dejaba descrestar por las apariencias, él miraba la esencia. Y en ese momento él decía, no, ustedes parecen estar en mi presencia, parecen estar siguiéndome, pero no lo están haciendo, porque ustedes no están dando lo que se requiere al seguirme. Así que les decía a él, calculen el costo de seguirme antes de empezar a seguirme para que sus esfuerzos no sean en vano. Y el Señor les dijo, es así de sencillo, aquel que me quiere seguir y quiere lograr seguirme, quiere lograr estar conmigo, quiere lograr ser mi discípulo, quiere lograr estar en mi presencia, tiene que sacrificarlo todo. El Señor te está diciendo a ti, no me sirve que me des el 99% de tu vida, es todo o nada. Porque o Dios es tu Dios en todo, o Dios no es tu Dios en nada. Y el tercer punto nos decía que la presencia de Dios es el mayor tesoro que tú puedes llegar a tener. Todo lo demás que el mundo está llamando tesoro es simplemente una añadidura, pero no puede ser tesoro. Si tú tienes todo lo que el mundo ofrece, pero careces de la presencia de Dios en tu vida, nunca nada te llenará. Pero por otro lado, si tú tienes la presencia de Dios, no va a importar si tú careces o tienes lo demás, porque tú ya estás lleno. Y todo lo que se ha añadido a tu vida va a ser eso, añadidura. Y veíamos el ejemplo de la mujer samaritana, que ella no contaba con la presencia de Dios, no contaba con el Señor en su vida, y había intentado llenar ese vacío con lo que ella consideraba un tesoro, ¿no? Que eran los esposos, ¿no? Entonces dijo, bueno, tengamos uno, no la llenó, entonces metámosle dos, no llenó, metámosle tres, no la llenó, metió el pueblo completo, no la llenó, y Jesús, un momentico, mi hijita, no acabe con todo el mundo, llénate de mí, y de esa manera no tener a ninguno o tener uno va a ser suficiente, va a ser añadidura. Y hoy el Señor te dice, deja de tratar de llenar tu vida de la manera en que tú estás buscando llenarla. Porque nunca vas a lograr llenarla con algo diferente a Dios. Aquellos que están intentando llenar a su vida, darle propósito a su vida a través de pronto lo material o lo profesional o una relación o vivir en un lugar o vivir en el otro, el Señor te dice, jamás eso te va a llenar. Pero cuando tú te llenas completamente de mí, todo lo demás simplemente empezará a ser una añadidura. Porque el Señor sí es suficiente. El Señor es todo lo que tú necesitas. Pero bueno, hoy estamos en una nueva prédica de esta misma serie que he titulado Here I Am para seguirte. A los que les gusta anotar, Here I Am para seguirte.
Cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Jesús nos está llamando, justamente el llamado de Él es sígueme. Y el Señor a cada persona que llamaba, como le decía, sígueme. Ese es el llamado que Dios te está diciendo a ti. Sígueme. Pero cada una de estas personas tenía que responder a ese llamado. Y la forma correcta de tú responder al llamado de Dios es dejar de ir en la dirección en la que tú estabas yendo antes de que Él te llamara, renunciar a esos antiguos destinos y empezar a ir en la dirección en la cual Dios te está llamando ahora. Pero aquellas personas que quieren hacer como un merge de su vida, ¿no? El Señor lo está siguiendo, pero tratan de meter su vida para no desviarse mucho y todo eso. Tú no vas a seguir a Cristo. Seguir a Cristo requiere que tú rindes tu antigua visión para aceptar la visión de Él. Y esta es la diferencia entre visión y división. ¿Ok? Cuando hay una sola visión, se logra unidad. Cuando hay más de una visión, ocurre la división. Y el Señor te está diciendo, mientras que tú sigas viniendo con tu visión, solamente vas a causar división. Pero cuando tú rindes tu visión y aceptas la mía, en ese momento tú vas a lograr la unidad. Una sola visión provoca o produce unidad. Más de una visión produce división. Y esto no solamente es una realidad siguiendo a Cristo, esto es una realidad en todo grupo, como una familia, como una empresa, como una iglesia, que debe estar unido. Que mientras que el grupo no tenga una sola visión, va a estar en división. El mejor integrante de un grupo que no acepta la visión del grupo es el peor integrante del grupo. Cuando tú vas a contratar a una persona, la persona puede tener todas las capacidades, pero si la persona no entra a tu empresa con la visión que tiene tu empresa, esa persona no va a ayudar a tu empresa, la va a dividir, le va a hacer daño. Lo más importante que tiene que tener todo integrante que entra a un nuevo grupo es entender la visión, es entender la dirección a la cual está lleno ese grupo y empezar a ayudar a llegar a esa visión. Es por esa razón que nosotros acá en Full Life constantemente estamos repitiendo la visión de la iglesia. De aquellos que vinieron al desayuno VIP o aquellos que han estado en un fire o que sirven en esta iglesia saben que nosotros constantemente la estamos diciendo. Y constantemente yo me volteo, miro a algún líder y de pronto llego y le digo, Dani, ¿cuál es la visión de la iglesia? Póngase de pie. Rápido. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Reflejar la huella de Jesús en nuestras áreas en todas las áreas de la vida. ¿Y cuáles son? Profesional, No, en orden. espiritual, Ayúdele, Yello. Espiritual, relacional, física, profesional y ministerial. Ok, ¿para qué reflejamos a Jesús en esas áreas? José. para llevar, llegar a los lugares, A ver, Juanca. llegar a los lugares más necesarios. Ya no, José, pasó tu oportunidad. ¿Para qué? Ok. ¿Por qué es importante que todos ellos se sepan la visión? Porque si ellos saben la visión, van a ayudar a que lleguemos allá. Cuando tú te montas en un bus, lo primero que tú tienes que saber es ¿para dónde va el bus? ¿O no es así? Oiga, ¿para dónde va este bus? Y si a ti te dicen va para Orlando, no se vaya peleando con el conductor que por qué no está yendo a Los Cayos. Es que mire, es que para Los Cayos es en la otra dirección. Mijito, el bus va para Orlando. Si usted quería ir a Los Cayos, bájese y busque otro bus. Pero si usted va en el bus que va para Orlando, entonces comprométase con la visión a un punto que si llega a ocurrir algo en el camino que impide el paso, usted pueda ayudar a solucionar para que el bus logre llegar a la visión. Un equipo que entiende cuál es la visión constantemente va a estar ayudando para llegar a la visión. Y esto es una realidad, vuelvo y lo repito, en las familias, en las empresas, en una iglesia y en todo grupo que debe permanecer unido. Dos esposos que entienden cuál es la visión de su hogar van a estar trabajando conjuntamente para llegar allá. Pero cuando un hombre y una mujer se casan y cada uno tiene su propia visión, constantemente van a estar peleando. Constantemente van a estar diciendo, no, es que es para allá, no, es que es para allá, no, es que es para allá, no, es que es para allá. Alguno de los dos tiene que rendir la visión y tienen que entender cuál es la visión que Dios tiene para ese grupo y empezar a caminar en dicha dirección. Eso es una verdad que es bíblica. Y Jesús te llama a ti a que rindas tu visión y lo sigas. Que tú rindas todo lo que estabas haciendo y lo sigas.
que tú en el momento en que lo empieces a seguir, renuncies a lo que era para ti la vida o lo que tú deberías hacer o el propósito y empieces a vivir de acuerdo al propósito que Él tiene para ti. Porque el Señor te dice, si tú te comprometes con mi visión, tú vas a ayudar a construir. Pero si tú no te desechas de tu visión, tú vas a causar división. Y la palabra lo dice en Lucas capítulo 11, versículo 17. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Acá le digo a todos ustedes, si en cada grupo en el cual tú perteneces, tú no has identificado cuál es la visión del grupo, ni Dios a través de quien la establece, tú estás provocando la ruina en dicho grupo. Y el que establece las visiones en los grupos que están completamente alineados a Dios es Dios. Y lo hace a través de las autoridades que Él ha puesto en cada lugar. Cuando el Señor llama a Israel, un pueblo de millones, y lo saca al desierto, el Señor le empieza a hablar ¿a quién? A Moisés. No solamente de a dónde lo va a llevar, sino de cómo los va a llevar hasta allá. Sin embargo, Moisés se usó de las demás personas para cuando se enfrentaba a ciertas situaciones o ciertas cosas, ellos vinieran a ayudar a que se lograra el cumplimiento de la visión. Y vemos el caso de su suegro Jetro, que Moisés estaba lleno de trabajo, no estaba pudiendo cumplir con todas sus funciones. Como Jetro entendía cuál era la visión, en ese momento él viene y trae solución. La solución de Jetro ayudaba a solucionar algo, la solución de Jetro ayudaba a alcanzar algo que Moisés no estaba alcanzando. Pero la única manera en que tú vas a poder ser de ayuda es cuando tú entiendes la visión, cuando tú tienes la dirección en la cual tú estás yendo. Y es por esta razón que tantas veces las personas que vienen a nosotros con consejos, sus consejos terminan siendo malos. Porque ellos no han entendido la visión en la cual nosotros estamos yendo. Ellos no han entendido hacia dónde es que tú estás yendo. Cuando tú peleas con tu esposa y te vas y le cuentas el problema a un amigote que ni cree en el Señor, Él te va a dar a ti unos consejos que no van a ir en la dirección que el Señor te quiere llevar porque Él no entiende cuál es esa visión. Él te va a decir, no se deje, hágala sufrir. Yo por eso le digo que tengo una amiguita para ir allá a echarse la canita al aire. Y te van a empezar a decir ciertas cosas que van de acuerdo a su propia visión. Pero cuando tú te acercas a personas que tienen la misma visión, porque están rendidos a Dios y a su visión, siempre sus consejos van a ser un equipamiento para que tú soluciones esa situación y puedas llegar a donde Dios te quiere llevar. Lo primero que tú tienes que deshacerte es de tu propia visión. De aceptar la visión de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios para la iglesia? ¿Qué quiere Dios en mi generación? Y alíñate. Porque yo te voy a decir algo. Si Dios te llamó a que seas parte de su iglesia, un propósito mayor. Hay algunos que aceptan el llamado de Dios pero siguen viviendo su propia vida sin alinearse al llamado que tiene la iglesia. Y cuando tú sigues a Cristo, tú eres la iglesia. Tú te conviertes en un miembro de la iglesia. Y si no te rindes, no vas a ayudar a construir. Vas a empezar a destruir. Y vamos a ver unos puntos que nos ayuden a nosotros a seguir a Dios de una manera correcta. El punto número 1 es, lo primero que tú tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu Señor. Aceptar a Jesús como tu Señor. Yo no estoy diciendo aceptar a Jesús como tu Salvador, no, estoy diciendo tú tienes que aceptar a Jesús como tu Señor. Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7 dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, o sea, con otras visiones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ten mucho cuidado con las visiones que te tratan de meter dentro de tu visión este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Porque yo te recuerdo que este mundo va para la destrucción. La iglesia va hacia la salvación. Son caminos opuestos y ten mucho cuidado cuando tú permites que la visión de Cristo se contamine con la visión del mundo. Pero también vale aclarar o corregir algo en lo cual fallan muchos cristianos, y es en creer que lo único que nosotros tenemos que hacer
para seguir a Cristo, para ser salvos, para que Cristo habite en nosotros, es hacer la oración de fe. Que eso es suficiente para nacer de nuevo. Pero si eso fuera cierto, nosotros estamos convirtiendo la salvación en algo muy superficial, donde solamente son importantes las palabras y donde las palabras son como mágicas. Lo que tú pronuncies ya es suficiente, sin importar lo que esté ocurriendo en tu corazón. Y Dios constantemente nos pone a nosotros como lo que ocurre en el corazón es lo real, independiente de lo que está ocurriendo en la superficie. Y el Señor nos recuerda otra y otra vez que Él no pone su vista, lo que el Señor está mirando nunca son las apariencias, sino siempre está mirando los corazones. Jesús constantemente se volvía a las multitudes que aparentemente lo estaban siguiendo y que lo adulaban con sus palabras, pero que dentro de sus corazones lo cuestionaban. Y más de una vez Jesús las reprendió, porque de palabra lo seguían, pero de corazón lo estaban resistiendo. Y en Mateo capítulo 9, versículo 4, versión Reina Valera, dice: conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús no estaba mirando lo que ellos estaban diciendo con su boca. Jesús estaba mirando lo que ellos estaban pensando en sus corazones. Para Jesús lo importante no era lo que sus labios decían. Para Jesús lo importante era lo que sus corazones estaban gritando. Jesús no tiene en cuenta lo que tu boca dice. Jesús desenmascara lo que tu corazón está gritando. Y constantemente Jesús retaba a que estas personas lo siguieran y lo siguieran de corazón. Ahora volvamos a la oración de fe y analicemos la base bíblica de esta, que la encontramos en Romanos capítulo 10 versículo 9, que dice que si confiesas con tu boca, entonces muchos se quedan ahí, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y ya ahí quedó todo, ¿no? Pero después dice, y crees. O sea, ¿confesar con la boca es suficiente? Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Confesar no es suficiente. Hay que creer en el corazón. Y cuando nos está diciendo a nosotros que confesemos con la boca, nos está hablando a nosotros que Él es Señor. No nos está diciendo que Él es Salvador, nos está diciendo Él es Señor. La palabra Señor en griego significa, es Kyrios. Kyrios significa máxima autoridad, el dueño de todo. El Kyrios era alguien que estaba por encima de todo rey, porque los reyes tenían potestad sobre ciertos territorios, pero el Kyrios no solamente tenía potestad, sino que él estaba por encima y era dueño de los territorios y de los habitantes que estaban en dichos territorios. El Kyrios era el que ponía y quitaba a los reyes, que es justamente lo que nos dice o como se refiere Daniel acerca del Señor en Daniel capítulo 2 versículo 20 y 21, que dice: y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. El único que puede poner y deponer reyes es el Kyrios, el dueño de la tierra, el dueño de sus habitantes. Y esto es justamente lo que es Dios. El renunciar o el confesar con nuestra boca, lo que significa es que nosotros renunciamos a todo tipo de gobierno anterior al de Jesucristo, nuestro nuevo Kyrios, y que decidimos sujetarnos a Él como nuestro Dios, y que en ese momento Él empieza a ser nuestra máxima autoridad. Apocalipsis capítulo 19 versículo 16 dice: en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Confesar con nuestra boca que Jesús es Señor es confesar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el máximo Kyrios. John Bevere, en su libro Good or God, que de hecho se lo recomiendo muchísimo, cuenta la historia de una isla que un rey bueno, de un reinado bueno, le entrega una familia. Esta familia lastimosamente pierde la isla que le fue entregada este terreno, y la pierde ante un reinado que es malo, quienes van y corrompen la tierra y esclavizan a todas las personas. El rey bueno va a la isla, recupera nuevamente el dominio de la misma, derrota a los malos, pero debe tomar la decisión de destruir la isla, ya que estos malos con sus malas prácticas han corrompido toda la tierra. Y si no la destruye, pues se va a propagar la maldad.
Pero antes de destruirla, Él le ofrece a los habitantes, a esta familia que estaba, la libertad y la salvación. Pero la familia tiene que aceptar este ofrecimiento por su voluntad, porque el rey bueno no es un tirano. Y ellos en su propia voluntad o por su propia voluntad deben montarse a los barcos, ir al reino bueno y sujetarse al rey. Pero si ellos no quieren, si ellos deciden quedarse en la isla, pues serán destruidos junto con el reino malo. Y en esto consiste el Evangelio. Consiste en que Dios creó todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor y se lo entregó al ser humano. Y que el ser humano, a causa del pecado, se lo entregó a Satanás, quien empezó a reinar y empezó a corromper todo y empezó a dañar absolutamente todo. Y Dios, a través de Jesucristo y de su muerte, ha recuperado el dominio de todo. Y nos está diciendo a los hombres, tengo que destruir porque esta tierra pasará, la voy a destruir. Pero les ofrezco a ustedes la libertad y la salvación. Móntense en este barco, vayan a mi tierra, sujétense a mi autoridad y sean salvos. Pero para poderse montar en ese barco, tú tienes que renunciar a toda autoridad anterior. Y tienes que aceptar que ese rey bueno sea tu Kyrios, sea tu todo. Y aquellas personas que siguen resistiendo y que no se quieren rendir completamente a Dios, están escogiendo el destino de la destrucción. Aceptar a Dios como tu Kyrios, como tu Señor, es renunciar a tu antiguo Kyrios, a tu antiguo Señor. Porque nadie puede tener dos señores. Porque solamente le podrá ser leal a uno cuando las órdenes de los dos sean opuestas. Y esa es la razón por la cual tú todavía sigues desobedeciendo a Dios. Porque tú tienes otro Señor, otro Kyrios, que te está dando órdenes opuestas que tú sigues obedeciendo. Pero cuando tú te rindes completamente a Dios y decides que Él sea tu Kyrios, lo que Dios diga es lo que tú haces. Porque Él es tu máxima autoridad. Aceptar a Jesús como tu Señor es aceptarlo como la máxima autoridad sobre tu vida. Por encima de todas las voces de influencia que tú puedas tener. Tu voz, la voz de tu familia, la voz de tus bienes o todo lo que está ejerciendo algún tipo de autoridad sobre ti. En Mateo capítulo 19, versículo 16, nos cuenta de un hombre que se acercó a Jesús y le preguntó, le dijo, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús en ese momento mirándolo le empezó a decir todos los mandamientos. Y le dijo, no mates, no cometas adulterio. Y cada uno de los diferentes mandamientos. Entonces este hombre se daba golpes de pecho, se aplaudía y le dijo, Señor, todo eso lo he cumplido desde pequeño. ¿Qué más tengo que hacer? Y en el versículo 21 y 22 el Señor dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Ya no se aplaudía tanto. Pero ¿cuál era el problema que tenía este joven? Aparentemente su autoridad era Dios. Y Dios era una autoridad de su vida. Era un rey y reinaba parte de su vida. Pero no era su máxima autoridad. No era su Kyrios. Su Kyrios, su máxima autoridad, era su dinero. Y Jesús con esa instrucción simplemente estaba evidenciando lo que él lograba ver y nadie más veía. Que sí, Jesús era respetado, era un rey, pero no era el Kyrios. El Kyrios era su dinero. Y le dio una orden opuesta a lo que su dinero le estaba ordenando. Jesús le dijo, toma todas sus posesiones, véndelas y dáselas a los pobres. Su dinero, ¿qué le decía? No, acumule más, acumule más. Y en ese momento él se enfrentó a dos órdenes opuestas, en la cual a él le tocó decidir quién era su Kyrios. Lastimosamente, su Kyrios no era Jesús. Jesús era un Señor, era un rey, él lo respetaba, lo escuchaba, aprendía de él, pero su Señor, su Kyrios, su dueño, su máxima autoridad, era su dinero. Tu máxima autoridad es aquello por lo cual tú le estás desobedeciendo a Cristo. Tu máxima autoridad
es aquello por lo cual tú le estás desobedeciendo a Cristo. Puede ser tu dinero, puede ser alguna persona, puede ser tú mismo, puede ser tus propios planes. Eso por lo cual cuando Jesús te habla, tú no estás haciendo lo que Él te está diciendo, se ha convertido en tu Kyrios, en tu Señor, en tu voluntad. Lucas capítulo 6, versículo 46 nos dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y el Señor hoy te dice, deja de llamarme Señor, Señor, si yo no soy tu Señor. Y más bien empieza a llamar a Jesús según lo que Él es para ti, para que por lo menos la forma en la que tú te estás refiriendo a Él sea correcta. Llámalo maestro, si Él te enseña algunas cosas. Llámalo proveedor, si tú reconoces que todo lo que tienes proviene de Él. Llámalo consejero, porque tú lo escuchas y hasta lo tienes en cuenta. Pero solo llámalo Señor, si Él realmente es tu Señor. Porque lo que Él te dice, tú lo haces. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pues acá repite, no todo el que me dice, Señor, Señor. Esto anula completamente la creencia que tienen muchos cristianos acerca de la oración de fe. Porque muchos creen que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, ya tú estás en el reino de los cielos. Pero acá el Señor está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que hace la voluntad de Dios, no el que lo repite con su boca. Porque tus acciones, tu conducta, evidencian quién es tu Señor. Con tu boca tú prometes, pero con tus acciones tú llevas a cabo. Tú con tu boca le dices, Señor, tú eres mi Señor. Tú le estás prometiendo, Señor, tú vas a ser mi Señor. Pero tú después con tus acciones estás evidenciando si esas palabras tenían peso o no tenían peso. Lo que tú haces le da valor a lo que tú dices. Lo que tú haces le da valor a lo que tú dices. Es como un cheque. ¿Un cheque qué es? Una promesa. Pero si no tiene fondos, es un pedazo de papel. Es un pedazo de papel. Es una falsa promesa. Lo mismo ocurre cuando tú le dices al Señor y le prometes a Dios y le dices, tú eres mi Señor, pero tu conducta dice lo contrario. Tú constantemente le estás firmando cheques a Dios que no tienen fondos. Tus acciones le dan valor a lo que tú estás diciendo. Lo que tú dices es pura basura si tú no lo haces. Lo que hizo que la palabra de Dios cobrara valor es que lo que Dios pronunciaba ocurría. Hágase la luz. ¿Y qué se hacía? La luz. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera dicho hágase la luz y nunca hubiera llegado a existir la luz? Lo que le da valor a la palabra de Dios es que no son solamente sonidos, son sonidos que provocan acciones. Y por eso el Señor está diciendo, no es solamente lo que tú le estás prometiendo a Él, es si lo estás llevando a cabo cuando lo prometes. Vuelvo y te lo repito, lo que tú haces le da valor a lo que dices. Y si tú solamente hablas, dices y no haces nada, tus palabras no valen nada. Hay personas que uno ya les dice, deje de prometer tanto y empiece a orar. Deje de decir, no quiero que diga una sola cosa, quiero empezar a ver. Porque es fácil decir, ¿no es cierto? Tú con palabras puedes decir lo que quieras. Pero tus acciones son las que le dan valor a tus palabras. Santiago capítulo 2 versículo 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario. Nos está diciendo a nosotros, una persona tiene una necesidad real. Tiene frío, tiene hambre, tiene sed y no tiene provisión alguna para solucionar esa situación. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse.
pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría esto? En ese momento esa persona se llenaría. En ese momento esa persona estaría vestida. En ese momento esa persona se le solucionarían los problemas. Pero hay muchos que han convertido la fe en eso, en palabras que no requieren acciones. Y el Señor te dice, lo que tú estás diciendo simplemente tiene que anunciar lo que tú vas a hacer. Lo que tú estás diciendo, lo único que debería estar haciendo es anunciando lo que tú estás por hacer, pero llévalo a cabo. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Aquellos que dicen pero no hacen, tienen una fe que está muerta. Las palabras por sí solas no valen de nada. En el versículo 18 y 19 dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Acá lo que nos está mostrando es que hay muchos que dicen y no hacen. Hay otros que hacen y no dicen. Y los está poniendo el uno al lado del otro. Y está diciendo cuál es mejor. El que poco habla y mucho hace, o el que mucho habla y no hace nada. Lógicamente, el que poco habla y hace mucho. Y después dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Porque hay muchos que dicen, sí, yo tengo fe porque yo creo en Dios. Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Cuando tú estás diciendo, Señor, 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 pero no le estás obedeciendo, estás haciendo exactamente lo mismo que hace un demonio. Porque cuando Jesús entraba, los demonios se postraban y decían, yo sé quién eres tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Lo reconocían. Sin embargo, no le obedecían. Tu fe tiene que estar acompañada de obras. Si tú definitivamente has creído, tus acciones deben evidenciar lo que tú estás diciendo que crees. No es creer, es obedecer porque crees. La diferencia entre las personas que siguen a Dios, rindiendo su voluntad, y los que dicen seguirlo sin rendirla, es que los primeros están buscando seguir y servir a Dios. Los segundos están buscando usarlo. Cuando tú te rindes completamente a Jesús para seguirlo, tú buscas seguirlo y servirlo. Pero cuando tú dices seguir a Dios sin rendir tu voluntad, tú estás buscando usarlo. Y Dios no se deja usar. Punto número 2. Síguelo con constancia. Síguelo con constancia. Y acá a mí me encanta repetir eso. O sea, piensa en todo lo bueno que tú has hecho hasta el día de hoy con respecto a seguir a Cristo. Piensa en todo lo bueno. Todas las personas a las que les has predicado, todas las personas que has discipulado, todo lo que tú has servido. Piensa en todo lo bueno hasta hoy. Si tú no haces nada a partir de hoy, eso no sirve de nada. Porque en el reino de los cielos no es lo que tú hiciste, es lo que estás haciendo. Es lo que estás haciendo. Si tú hiciste mucho y dejaste de hacer, vas a ser tenido en cuenta por dejar de hacer. Y aquellas personas que están constantemente sacando en cara lo que ellos hicieron, lo que ellos hicieron, lo que ellos hicieron, el Señor te dice, deja de gritar lo que hiciste, porque está gritando lo que no estás haciendo. Deja de gritar lo que hiciste, porque grita más duro lo que en este instante no estás haciendo. No sirve una obediencia pasada cuando estás desobedeciendo en el presente. Y el Señor se aplaude más a aquellas personas que desobedecieron toda su vida, pero al final empezaron a obedecer, que aquellos que obedecieron toda su vida y al final terminaron desobedeciendo. No es cómo empiezas, es cómo terminas. La salvación no es cuestión de cómo iniciaste, o no ocurre al principio, ocurre al final. El mismo apóstol Pablo no dijo que él más bien cuidaba su salvación, no sea que al final él mismo no quedara descalificado. Entonces es cuestión de cómo tú terminas, no cómo tú empezaste. Cuando miramos la parábola del sembrador, que nos habla de una persona que sembró semilla, la cual cayó en 4 diferentes terrenos.
Una cayó en el camino, otra cayó en terreno pedregoso, otra cayó entre espinos y otra cayó en buen terreno, ¿no? Entonces con esta parábola el Señor nos está hablando de 4 grupos de personas. Todas las personas, los de los 4 grupos, escucharon la palabra de Dios. Todos fueron llamados. Que recuerda una cosa, llamado, la persona que dice es que yo tengo llamado, ¿sabes qué significa llamado? Significa invitado. Cuando tú dices, no, es que yo tengo llamado, tú, lo que realmente tú estás diciendo, sí, yo fui invitado. Y una invitación es la oportunidad de ir, pero no garantiza que tú vayas. Entonces hay muchos que están corriendo con su invitación, wow, 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 es que yo tengo invitación, y el llamado es irrevocable. Sí, Dios no te dice invitado, ya no invitado, ya, táchenlo de la lista. Dios no te va a tachar, pero se pasa el banquete sin que tú entres. La fecha de tu invitación es ya y ahora. Y si tú dejas que se pase el tiempo, se pasa el banquete. Y el Señor le dice, hay muchos que se quedarán por fuera y que al final van a llegar con la invitación, tú me invitaste, tú me llamaste. Y le dice, sí, pero se pasó, se cerró la puerta y una vez se cierra, se cerró. La invitación es ahora. Y estos 4 grupos de personas, todos escucharon la palabra, todos fueron llamados. Sin embargo, solamente uno de estos 4 grupos dio fruto. El resto fueron invitados que se quedaron por fuera. De 4, 3 se quedaron por fuera. En otras palabras, la mayoría se quedaron por fuera. No te alegres si has sido invitado. Alégrate si vas al banquete. Y la invitación es hoy y ahora. Y en Mateo 22:14 dice, porque muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. Y entre los que se quedaron afuera, encontramos los 4 grupos de personas que fueron invitados. Los primeros son los que reciben la invitación de una manera superficial. Y como lo reciben de una manera superficial, apenas les tocó la pielecita, Satanás vino y les robó la invitación. Fácilmente los engañó y fácilmente los devolvió a la calle, afuera, al mundo. El segundo grupo fueron los que recibieron la invitación de una manera emocional. Estos son los cristianos Alka-Seltzer. ¿Alguna vez ha metido un Alka-Seltzer en agua? Y después, ¿qué empieza a pasar? Otra vez vuelve. Y entre más pasa tiempo, otra vez queda la agüita fresca, nada más con blanquito. Son personas que cuando reciben la invitación, sienten la presencia de Dios, ven que Dios los está llamando, responden de una manera emocional, se emocionan, gritan, lloran, pasan al frente, se comprometen. Pastor, ahora sí me va a ver todos los domingos acá, yo ya no vuelvo a faltar nunca, pero no vuelven. Porque todo son emociones. Y entonces, como ese día sintieron, pasaron al frente y se comprometieron. Pero el siguiente domingo se levantaron y no sintieron, entonces ya no vuelven. ¿Por qué no viniste? No, es que no sentí no ir. ¿Por qué no oras? No, porque es que me dio jartera, es que no siento, es que no me fluye. Todo lo hacen de una manera emocional. Y el Señor está mostrando a aquellos que sus decisiones son basadas en sus emociones, se terminan quedando por fuera. Los emocionales se quedan por fuera. No seas emocional. No seas emocional. La palabra de Dios no puede vivirse con las emociones. Las emociones tratan de esclavizarte a ti. Y una persona libre es el que logra someter sus emociones y vivir de acuerdo a la dirección que Dios le está mostrando. Pero después nos llega el siguiente grupo, el tercer grupo, que fueron los que escucharon la palabra, se emocionaron, pero no hicieron a Dios lo primero en sus vidas. Dios ocupó el segundo lugar, no el primero, pero es el segundo, no hay segundo malo. ¿No? Subcampeón Dios, eres subcampeón. Y ocupó el segundo lugar en sus vidas, porque el primer lugar lo ocupaban las preocupaciones, el afán por las riquezas, los placeres de esta vida que fueron ahogando prontamente a Dios. Y pasó del segundo al tercero, al cuarto, al quinto. Y lógicamente cuando la orden de Dios fue opuesta a la orden de su primer lugar, pues ¿a quién siguieron? El primer lugar. No puedo porque es que tengo mucho trabajo. No puedo porque es que la familia. No puedo porque todo eso que ocupaba el primer lugar terminó desviándolos. Parecieron al principio seguir hasta que eso que ocupaba el primer lugar les dio una dirección opuesta. Este hombre rico que le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aparentemente lo había hecho todo por Dios. Todo.
no adulterado, no matado, no mentido, había cumplido con todos los mandamientos. Parecía perfecto, ese era el cristiano más juicioso. Todos los domingos venía a la iglesia, servía en todos los ministerios, tan juicioso. No, ese tipo sí tiene una conversión real. Hasta que el número uno en su vida, que estaba escondidito, lo tenía escondidito, le dio una orden en la dirección opuesta a la de Jesús. En ese momento ya no se lo volvió a ver. Ese fue Judas, fue este hombre rico, le dio mucho pesar, irse, mucha tristeza. Pero lastimosamente Jesús no era lo primero. Pero después nos viene el último grupo, los que sí dieron fruto. El buen terreno. ¿Quiénes son estos? ¿Y qué características tienen? Lucas capítulo 8 versículo 15 nos dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. El estado de tu corazón, la manera con la cual tú recibes la palabra, determina mucho. Hay muchos que vienen acá de manera física, pero dejan su corazón afuera. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana. Yo sé, es dar un paso de fe ya ir a la iglesia cristiana porque es de locos. Es contrario a todo lo que uno encontraba o todo lo que uno estaba acostumbrado. Y cantan, gritan, bailan, hacen una cosa, ¿qué pasa acá? Y yo recuerdo que cuando yo entré en ese momento yo me encontré en una Y. Y la Y era, o me burlo, o me meto en el cuento. O tomo nota para salir a contarle a todos mis amigos lo que había ocurrido adentro, o me metí en el cuento. Y yo dije, ya vine hasta acá. Pues, me voy a meter en el cuento. Y metí en la fiesta, levanté las manos y grité, y, amén, amén. Y me metí en el cuento y dije, ya vamos a vivir, veámoslo bien. Y nunca salí. Porque llegué con un corazón abierto. Nunca salí. Ahí me quedé. Y aquí estoy. Por la forma en la que llegué, con un corazón abierto. Pero dice, y como perseveran y producen una buena cosecha. No solamente la forma en la que tú llegas, con el corazón que tú llegas, es perseverar en la palabra. Tú no puedes ser emocional. Una persona emocional jamás va a perseverar. Pero me encanta lo que dice la versión Reina Valera del 77, porque dice que estos oyeron la palabra con corazón bueno y recto. La retuvieron y dan fruto por su constancia. Ellos no solamente la oyeron con un corazón dispuesto, no solamente la retuvieron, sino que el fruto se debió a que fueron constantes. Tu constancia te hace dar fruto. Jamás vas a producir fruto mientras que tú no seas constante. Una persona que no es constante es una persona como las olas del mar, que hace ruido cuando llega, pero no permanece y se devuelve en silencio. Solamente hace ruido al llegar, no permanece y se empieza a retirar poquito a poco, sin ser notado. Tu constancia es la que te hace dar fruto. Jamás vas a poder dar fruto en nada si no eres constante. Si tú no eres constante, te conviertes como las olas. Amenazan mucho con hacer, pero jamás llevarán a cabo. Sé constante. Termina lo que empiezas. Lleva a cabo hasta el final cada paso que Dios te muestra. Hay personas que uno ve que nunca dan fruto en sus vidas porque constantemente hablan de lo que Dios les dijo que ellos debían hacer, pero no fueron constantes en obedecer. Por un rato parecieron obedecer. No es que Dios me habló y acá estoy, pastor, para cumplir. Uno los empieza a ver cumpliendo primero, segundo, y ya después no los vuelve a ver. No es que Dios me dijo que me tenía que quedar solo, que no me podía andar con novias. 15 días después, la excepción, no, es que ya era la excepción a la regla que Dios me estaba diciendo, con novia. No, es que Dios me dijo que terminara esta relación. Una semana después, no, es que Dios ya sí es que volviera, no es que yo no haya entendido muy bien. Deja una amistad, pero al rato uña y mugre con esa amistad. Sal de Egipto, pero comprando finca raíz en Egipto. Las instrucciones de Dios no son olas del mar. Dios no te dice a ti jamás, haz, para después decirte, no, es que suena, es que cambié de parecer. Cuando Dios a ti te dice, haz, es haz. Y cuando Dios a ti te diga, no hagas, no hagas. Sus instrucciones son constantes y se tienen que llevar a cabo hasta el final.
Y tú solamente vas a dar fruto cuando tú eres constante en obedecer y perseveras hasta el final. Hay una historia que me gusta mucho repetirla porque me ha hablado mucho a mi vida. Me la compartió una antigua amiga de trabajo. Ella había estado en una reunión donde estaban los hombres más exitosos, a los cuales personas como Bill Gates buscaba para pedirles consejos financieros. Y estas personas, ella me contaba que en esa conferencia eran varios, todos prácticamente dijeron lo mismo, se podía resumir en esta historia. Decía, la vida es como una fila que tú haces en una cafetería. Tú haces la fila porque te llama la atención algo que está en la cafetería, pero hay una fila. Y tú al principio llegas a la fila emocionado, contento, no, es que me voy a comprar esa arepa con queso, y empiezas a hacerla, pero de pronto la fila se empieza a poner lenta, ¿no? Ah, es que se cayó el sistema, no, es que y tú empiezas a avanzar y te empiezas a impacientar, y estoy aburrido, no, es que esa arepa no se veía tan buena, cuando de pronto te abren otra cafetería y tiene la fila más corta. Entonces dices, no, ¿cuál arepa? Y te sales de esa fila y empiezas a hacer la fila en la nueva cafetería. Pero cuando llegas al final de la cafetería te das cuenta que esta no vende lo que tú querías. Y no, yo para qué, pero de pronto ves la otra y dice, no, es que todavía huele a arepa, no, yo quiero volver a esa fila. Y tú vuelves nuevamente a la fila antigua, pero tú quieres volver al lugar donde habías dejado, ¿no? Pero no ocurre, te toca volver a empezar. Así que tú vuelves a empezar emocionado y dices, bueno, esta vez sí voy. Y empieza otra vez a demorarse, se vuelve a caer el sistema, se vuelve a poner otra vez aburrida, impacientando, la gente empuje, no empuje, y de pronto abren otra cafetería. Y tú no, y la fila es más cortica. Así que tú te sales nuevamente y ocurre lo mismo. Al final de la fila no era lo que querías. Quieres volver al mismo lugar, pero te toca volver a empezar. Y hay personas que se la pasan toda su vida dando vueltas, porque no terminan sus filas. Termina las filas que empiezas. Termina las filas que empiezas. Sobre todo aquella fila donde tú sabes que se encuentra aquello lo cual Dios te está llamando. Deja de ser inconstante. Los inconstantes jamás terminan las filas y jamás logran nada. El tiempo que tú te demoras para llegar a un lugar es tiempo perdido cuando no llegas. Es tiempo invertido cuando llegas. Una vez, después de un servicio, estábamos con mi esposa, eso fue en Colombia, yéndose la fila en una iglesia muy grande, yéndose la fila para comprar el CD de la prédica. Y la prédica había sido tan buena que toda la iglesia había salido a comprar el CD. Y la fila era larga. Entonces al principio le dicen, no se preocupe, esa fila se ve larga, pero eso es rápido. Y empezamos a hacerla 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Y nada que llegábamos. Y un momento en que mi esposa llega y me dice, ay mi amor, vámonos sin el CD. Pues yo en ese momento le volteé y le dije, si nos vamos sin el CD, acabamos de perder 2 horas de nuestra vida. Si nosotros perseveramos y obtenemos el CD, habremos invertido 2 horas para obtener el CD. Si yo ya me gasté 2 horas, por lo menos que sirvan para obtener aquello que me propuse obtener. Y en ese momento, ¿sabes qué pasó? Ya fue rápido. Porque todos los que estaban adentro, que no habían llegado, empezaron a renunciar. Y se empezaron a salir. Cuando tú llegas a ese punto en que es difícil ser constante, tú estás llegando al punto en que vas a empezar a avanzar con velocidad. Porque cuando tú estás a punto de renunciar, todos los demás, el montón, también están a punto de renunciar. Ese punto de voy a renunciar es tu mayor oportunidad de ser mejor que el resto. Porque el resto están pensando al igual que tú en renunciar. Así que ese es el punto que a ti te va a hacer diferente al montón. Ese es el punto en el cual si tú das un paso más, ya no eres ordinario, eres extraordinario. Sé constante, porque al final los que llegan más lejos son los que no renuncian. Al final los que llegan más lejos son aquellos que cuando quisieron renunciar dijeron no renuncio, y pusieron su mirada en lo que estaba al final de la fila. Y el Señor vuelve y te dice, la palabra de Él es una instrucción que se obedece con una acción y que Satanás la ataca con emoción. ¿No prestan atención? ¿Eh? La palabra de Dios es una instrucción que se obedece con acción y Satanás ataca con emoción. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Dios a ti te muestra una dirección. Tú obedeces cuando empiezas a caminar en dicha dirección. Pero la forma en que Satanás ataca tu obediencia es poniéndote emociones contrarias para tratar de convencerte
en que tú renuncies a dicha acción. Lo único que tú tienes que vencer es toda emoción contraria que te quiere llevar a rendirte. Eso que tú estás sintiendo ya no más, es quiero renunciar, es lo único que tienes que vencer para llegar hasta allá. Es la oposición que Satanás está poniendo en tu vida para que tú no seas exitoso. Es tan sencillo como que eso que tú estás sintiendo, esa emoción de ya no más, no quiero más, estoy aburrido, es que tienes que vencer eso. La única manera en que un cristiano pierde es cuando se rinde. La única manera en que tú puedes ser vencido por Satanás es cuando te rindes. En otras palabras, cuando le ayudas a vencerte. Cuando tú te rindes, estás ayudando a Satanás a vencerte. No te rindes, sé constante, sigue andando, sigue andando, sigue andando, sigue andando. Los emocionales terminan, sin querer queriendo, siendo seguidores de Satanás. Porque Satanás los convence con la emoción de que renuncien a seguir a Jesús y lo empiecen a seguir a Él. Pero los constantes, a pesar de no querer queriendo, son los verdaderos seguidores de Jesucristo. Los emocionales, a pesar de no querer queriendo, terminan siempre siendo seguidores de Satanás. Los constantes, a pesar de no querer queriendo, son los verdaderos seguidores de Jesucristo. Deja de seguir lo que tus emociones te están diciendo y sigue siguiendo lo que Dios te está diciendo. La única manera en que tú vas a llegar al lugar al cual Jesús te está guiando es cuando tú eres fiel y constante y perseverante en lo que Él te está diciendo. En cada paso que Él te ha indicado hasta el final. El otro día nos reuníamos con mi esposa, con una persona que era como muy tibio, nunca lo veía como avanzando en nada de la iglesia, sin embargo estaba en la iglesia. Y a nosotros nos sorprendió porque esta persona nos empezó a contar cómo él tenía un llamado y lo tenía muy claro, nos decía, no, es que yo voy a ser pastor. Y a mí me sorprendió, no porque no creyera que Dios lo hubiera estado llamando, sino porque yo no lo veía caminando en esa dirección. No lo veía preparándose, constantemente pasaba las invitaciones a meterse en la universidad cristiana de la iglesia, a tomar los diferentes cursos, las diferentes capacitaciones. Pero yo sí lo veía tomando capacitaciones y cursos para avanzar en su parte profesional. Lo cual no creo que esté mal, yo creo que tú todos los días tienes que capacitar más en todas las áreas de tu vida. Y yo animo que todos los que, mejor dicho, en tu profesión, síguete capacitando. Porque si tú no estás en proceso de madurar, te estás pudriendo. Si no estás madurando, te estás pudriendo. Y tú decides si sigues madurando o te empiezas a pudrir. Pero esta persona seguía madurando, empezaba a madurar en su área profesional, pero su área ministerial, que supuestamente era su llamado, uno no lo veía madurando, sino lo veía como pudriéndose. No hacía nada por avanzar. Y yo confronto a esa persona y le digo, es que tú me estás hablando de un llamado, pero constantemente tú dejas pasar todas las invitaciones a capacitarte. Si Dios te puso en la iglesia y te está preparando en esta iglesia y hay ciertos, todo lo que Dios nos ha dado en esta iglesia para capacitarnos, la universidad Smart, cada uno, ¿por qué no entras a esos procesos? Y la persona me dijo, no, es que yo entendí que mi llamado va a ocurrir porque Dios me ayuda a cumplirlo, no porque yo soy como esos lambones que están buscando allá, pastor, que usted los ordene. Y yo, wow. Ahora, creo que esta persona tenía llamado. Sí, yo creo que Jesús lo había invitado. Sin embargo, no creo que todos los que han sido invitados entrarán a la invitación. Porque él, por su orgullo, por sus excusas, continuaba dejando pasar aquellas instrucciones que Dios le estaba dando, que eran pequeñas instrucciones que si él cumplía, lo llevarían a donde Dios lo estaba invitando a estar. Lucas capítulo 14, versículo 24 dice, les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Hay muchos que han sido invitados, hay muchos que han sido llamados, pero no van a disfrutar del banquete porque se están distrayendo con todo lo demás. Están posponiendo la invitación.
Y qué triste es que al final tú no llegaste porque no fuiste fiel ni fuiste constante. A pesar de haber sido invitado, nunca aceptaste la invitación. Esos pasos pequeños que el Señor te está dictando, porque son pasos pequeños, te van a llegar lejos cuando tú los das. Pero es que las personas nada más les llaman la atención los pasos grandes. Aquellos que es claro, con 2 pasos llego a mi destino. No ocurre así. El caminar con Dios son pequeños pasos que te llevan lejos. Pequeños pasos que te llevan lejos. Vuelvo y repito, la palabra o el Señor nunca habla de saltos de fe. Un salto de fe es estupidez. Nos habla de ¿qué? Pasos de fe. Pasos de fe. Pequeñas instrucciones que si tú obedeces, evidencian que en ti hay fe. Los saltos de fe es tratar de presionar a Dios a que Él haga. En la Biblia nos describe un momento en que Satanás propuso un salto de fe. Fue cuando Jesús estuvo en el desierto y después de 40 días tuvo hambre, nos dice la palabra. Hay un momento en que el diablo lo lleva a la parte más alta del templo. Y ahí le dice, salta, porque escrito está que Él enviará a sus ángeles para que te sostengan. En otras palabras, Jesús da un salto de fe. Hay muchos que están dando ese salto de fe. Están tratando de llegar a su llamado rápidamente, cuando el Señor te dice no es rápido, es siendo constante. No es cuestión de velocidad, es cuestión de resistencia. Si estás muy impaciente, no vas a lograr seguirme, porque requiere ir al paso que Dios te está mostrando y que Él te está llevando. El Señor ha diseñado que todo lo grande nazca de pequeño y poco a poco llegue a grande. Y lo que nace muy grande es un fenómeno que no va a durar. Y Dios no quiere un fenómeno en tu vida. Él quiere en ti una vida duradera. Pero para eso tienes que ser constante. Yo recuerdo cuando con mi esposa empezamos a tomar el Instituto Bíblico y la Facultad de Teología para equiparnos nosotros, que había días en que era harto, era aburrido. Nosotros estábamos trabajando y nos tocaba después de trabajo llegar a estudiar, y había trabajos y tocaba prepararnos para los exámenes y era exigente. La verdad es que acá en Smart se los ponen muy sencillo, muy sencillo, pero ahí era exigente. Y yo veía como muchas personas empezaban a renunciar, sobre todo cuando había una clase que era aburrida. Es que ese profesor es cansón. Por bobadas renunciaban. Y les voy a decir, sí, hubo oportunidades en que yo quise renunciar, pero también sabía que si no éramos constantes, jamás llegaríamos a nuestro destino. Que si nos salíamos de la fila, ¿cómo íbamos a llegar al final? Si quieres que Dios guíe tus pasos, mueve tus pies en la dirección que Él te está mostrando. Si quieres que Dios guíe tus pasos, mueve tus pies en la dirección que Él te está mostrando. Y dile, here I am, acá estoy, mi Dios, para seguirte, donde me lleves. Oh Cristo, el centro de mi vida. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de nuestras vidas. Sé tú, Señor, quien lo guías todo, Padre. Hoy te pido, Padre, que tú nos ayudes a ser fieles, Señor, en seguirte. Hoy, Señor, te decimos que tú eres nuestro Señor, no por nuestras palabras, Señor, sino con nuestras acciones. Te amamos, Cristo. Amén. Oh Cristo.